La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a hablar sobre la sexualidad y aquí se va a tocar temas que tienen que ver con la sexualidad propia de cada persona, pero también a hablar a los padres sobre lo importante que es hablar sobre este asunto con nuestros hijos. Dios nos creó como seres sexuales. El gusto o el apetito sexual no es pecado. Dios creó al hombre y a la mujer con varios propósitos, para que hubiese unidad, pero también para que procreáramos, llenáramos esta tierra. Mi formación es como pediatra, entonces a mí me fascina que la Biblia diga que se reproduzca esta humanidad y haya hartos niños, porque si hay hartos niños tengo trabajo. Si no hay niños, paila. Entonces esa es una de las funciones, pero no es la única función de la sexualidad. La sexualidad en la Biblia también es para el goce y para el disfrute, pero ante todo es un factor de unidad espiritual. Pero resulta que esa es una de las trampas grandes que el enemigo pone para que usted se salga del propósito y del camino de Dios. Entonces, lo que Dios creó es bueno, la sexualidad es buena, pero el enemigo usa la sexualidad, nuestro apetito sexual, nuestras pasiones en el área sexual para desviarnos del camino. Obviamente, ¿cómo lo hace? Mintiendo, pervirtiendo, desviando el propósito de Dios. Entonces la charla se llama Educación Sexual para Hijos, y si alcanzan a leer allí dice, es una responsabilidad para padres, porque como veíamos ayer, pues dentro de todas las cosas que tenemos que hacer nosotros como papás, es enseñar a nuestros hijos a vivir esta vida, siendo un ejemplo, siendo un modelo, pero también advirtiendo sobre los peligros que hay en este camino. Y la adolescencia es una de las etapas donde se despiertan emociones, sentimientos, pasiones, deseos, y hay que saber cómo podemos lidiar con eso. Probablemente muchos de los que estamos acá, que ya somos mayores, no hicimos las cosas bien en esa área. Tuvimos que arrepentirnos, entregar nuestra vida al Señor, empezar a conocer su palabra y con eso como recomponer muchas de las cosas que no hicimos bien. Hicimos daño, hicimos herida. Cuando usted se inmiscuye con una persona sexualmente, se hace una unidad delante de Dios y eso está trayendo consecuencias también porque está uniendo su parte espiritual. Entonces, lo que nosotros no queremos como papás es que nuestros hijos repitan los errores de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros antepasados o de nosotros mismos, sino que ellos puedan disfrutar la sexualidad tal como Dios la planeó. Hay dos preguntas que quiero que en estos minuticos que voy a compartir con ustedes podamos responder al final. La primera es, ¿por qué hablar de sexo con mis hijos? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y la segunda es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hablo de sexualidad? No es fácil, porque generalmente es un tema como tabú, como problemático, da cierta pena a veces hablar. No es tan fácil que un hijo le pregunte a su papá o a su mamá de cosas sexuales, y no es fácil que uno de papá como que se siente a hablar con los hijos de este tema. Usted habla más fácilmente del manejo del dinero, habla más fácilmente de las amistades, pero ya cuando llega a este tema a veces hay como un cierto pare. Entonces la primera pregunta, ¿por qué debo hablar de sexualidad con mis hijos? Porque la curiosidad sexual de los jóvenes está a la orden del día, es inevitable. Hasta los 9 o 10 años, casi siempre no hay un despertar en esta área, pero a partir de esta edad
empiezan a suceder unos cambios en nuestro organismo que hace que el chico se empiece a interesar por la muchacha o que la niña se empiece a fijar en los niños. Usualmente eso pasa. En la primera década no es tanto. Pero entonces, no solo es inevitable, sino que además amerita respuestas adecuadas. Porque si no le damos las respuestas correctas, el joven va a buscar las respuestas en algún lado. Y lo puede hacer en las redes sociales, con los amigos, algunos buenos, muchos malos, en el colegio, en la universidad. Hoy en día, pues por internet, a través de las redes sociales o a través de la información que hay en la internet. Entonces la curiosidad sexual de los jóvenes es inevitable y necesita buenas respuestas. Y ahí dice, de pronto no alcanzan a leer, pero yo les leo, que los padres que no hablan de sexualidad a sus hijos le están haciendo un daño a ellos. O sea que usted tiene que empezar a entender eso. Si yo no hablo de sexo con mis hijos, les estoy haciendo un daño como papá. Y en la otra diapositiva, al otro lado dice que la mayoría de los estudiantes han buscado información sobre la sexualidad. El problema es dónde buscan la información y qué información reciben. Qué calidad tiene y qué veracidad tiene, porque mucha de la información sexual está equivocada. Los jóvenes cuyos padres le hablaron acerca de lo bueno y lo malo de la sexualidad fueron más abstemios que sus compañeros en cuanto al inicio de las relaciones sexuales. A veces uno piensa que si yo empiezo a hablar de sexualidad con mis hijos, ellos se les va a despertar la curiosidad y van a como a meterse en ese mundo de pronto de inmoralidad o de pronto de promiscuidad, no sé. Y resulta que los estudios científicos han demostrado, porque esto es información científica, que cuando los papás hablamos con los hijos de sexualidad, ellos tienen mejores respuestas o mejor capacidad para tomar decisiones sabias respecto a la sexualidad. ¿Cuál es la razón? Que los hijos casi siempre, escuchan primero a sus padres. Así no estén de acuerdo, así estén en esa etapa difícil, ellos nos escuchan. Y la contrapregunta, ¿y qué pasa si yo no le hablo de sexualidad a mis hijos? Uno, pierdo la oportunidad, especialmente si él tiene preguntas, porque seguramente las va a tener. Entonces él empieza a decir, ¿a quién le pregunto? Y ahí pueden caer en errores, en ir a las fuentes equivocadas para buscar la verdad. Y la segunda cosa, si yo no le hablo a mis hijos de sexualidad, es que otros sí le van a hablar. Si los dejo en manos del mundo, de las redes sociales, del internet, de los compañeros, de los profesores, pues ellos le van a explicar y posiblemente no le vayan a explicar lo que yo le hubiera dicho. Porque a nadie le duelen los hijos, normalmente, como a sus padres, a quienes los aman. Este puntico para decir que cada vez a menor edad, como que el ser humano, pues debido a toda la información y a la facilidad que hay de la información en el mundo, está despertando sexualmente. La Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos y su Escuela de Salud Pública dice que usualmente antes de los 10 años los niños no están sexualmente activos, ni tienen pensamientos acerca del sexo, pero sí son curiosos, porque empiezan a tener como cierto interés al final de la primera década por conocer cosas sexuales. Y pueden empezar a recaudar información como nosotros recaudamos información con los amigos de la cuadra, de la calle, del colegio, acerca de la sexualidad, que normalmente no es información adecuada. Pero también me sirve esta información para decirles que, por ejemplo, el consumo de pornografía en Latinoamérica se ha venido como disminuyendo su edad de inicio. Hace unos 6 años, en Colombia, el promedio de inicio de consumo de pornografía era los 9 años de edad, el promedio. Ahí, no porque el niño estuviera buscando la pornografía, sino porque estando en la red aparecía pornografía. En otros países, por ejemplo como Perú o Bolivia, era tan baja como 6 años. Pero lo que hemos visto ahora es que cada vez más ellos se exponen, porque sin estar buscando pornografía, se les abren páginas pornográficas en su computador. ¿Qué dicen las investigaciones médicas y los datos de salud pública? Estos son estudios científicos, serios,
sobre temas de salud y específicamente de salud sexual. Dice que los niños generalmente cuando tienen dudas, casi siempre van y buscan información en sus padres. Pero que a medida que van creciendo de edad y van pasando los 10, 12, 14, van dejando de buscar información con sus papás y la van buscando de otros medios. Y hoy sabemos que las redes sociales, el internet, es un educador sexual. Entonces, ¿qué consejos le damos a los padres científicamente? Que seamos papás a los cuales nos puedan preguntar, que seamos papás que escuchan, que seamos papás que tengamos valores o cosas claras de la sexualidad, que entablemos amistad con los amigos de nuestros hijos y con los padres de esos amigos, de esos muchachos, para poder como hacer una red donde nos comuniquemos y nos podamos interesar en lo que le están enseñando a nuestros hijos. Si cuando pequeño, yo les conté antenoche que mi papá era un papá autoritario y si yo me acercaba a preguntarle uno de estos temas de sexualidad, pues eso era una mirada, un regaño, ¿usted por qué está preguntando eso? ¿Y usted en qué está metido? O sea, empezaban como los prejuicios y de una vez uno como que decía, no, yo no le pregunto por qué. O termino en una juguetera o un castigo, un regaño, una vaciada. Y para nuestros abuelos y de pronto para algunos de nuestros padres, este tema era como tabú. Entonces no se tocaba, eso no se podía hablar en la casa. Y si alguien preguntaba, ya lo miraban raro o quién sabe qué tipo de inclinación o perversión o problemas se está metiendo. Y no, a uno le tocaba ir a buscar información con quien no debía ir a buscar información, pero le tocaba ir a buscar la información. Entonces, lo que sí es bueno es saber que uno puede hablar de sexualidad. Y hay herramientas para hablar de sexualidad en la casa. Deben haber momentos donde se puede hablar de este tema, así sea con cada uno de nuestros hijos. No vamos a decir que esto es un tema para hablar a la hora del almuerzo y de la comida, pero ya les voy a decir qué momentos oportunos hay donde uno la coge y enseña alguito. También teníamos un mito de que cuando uno iba creciendo y se desarrollaba o sexualmente se volvía como curioso e inquieto, había un tiempo donde los padres debían sentarlo a uno y darle una super charla de sexualidad y decirle un poco de cosas. Eso no funciona, eso no es cierto y nadie se presta para eso. De hecho, si a uno lo sienta un papá a decirle, venga, hablemos de sexo, uno dice, ¿quién sabe qué está pensando mi papá, en qué ando yo? O si un muchacho se le acerca a uno a decirle, venga papá, ¿por qué no me habla un poquito de sexualidad? Uno dice, este chino, ¿quién sabe en qué se metió? O en qué cosas ya anda y por eso es que me está buscando. Y resulta que debiera ser más espontáneo y natural esa conversación que lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando los padres le enseñan a sus hijos la verdad sobre el sexo, los hijos son menos propensos a iniciar una actividad sexual temprana y las mujeres menos predispuestas a que queden embarazadas y por tanto están más inclinados a hablar con sus papás también de otros temas, no solo de sexualidad. Mejor dicho, si usted tiene tanta confianza con su padre para hablar de sexualidad, tiene confianza para hablar de cualquier cosa, porque este es el último tema por el cual uno hablaría con sus hijos o los hijos hablarían con uno. En cambio, nuevamente les digo, y si no hablo de sexo con mis hijos, van a tener un mal manejo de la sexualidad, un inicio más temprano de la sexualidad, más riesgo de caer en adicciones, perversiones o cualquier otro problema en esta área, comportamientos adictivos, o van a empezar, si conocen mal de la sexualidad, a usar las personas para la sexualidad. Si es hombre, a buscar mujeres para estar con ellas. Y si es mujeres, a buscar hombres para que se inmiscuyan sexualmente con ellas. Entonces, como cosa importante es que quiero que por favor quede claro que es una obligación de uno como papá o como tutor o como adulto hablar de sexualidad con los hijos para evitar que caminen por malos caminos. ¿Por qué los hijos no preguntan a los padres? Porque muchas veces uno los prejuzga. Existe siempre el prejuicio de que si me pregunta de esto es porque anda. Si mi hijo se acerca y me pregunta, papá, ¿qué es un cigarrillo? Yo lo digo, ¿quién le ofreció? ¿Por qué me pregunta? Como que uno ya maquina cosas y no puede pensar que es algo espontáneo. Entonces, la mayoría de los adolescentes no le preguntan a sus papás porque temen que los van a castigar, porque piensan que el papá está pensando que ya inició actividad sexual,
porque no sabe cómo preguntar, no sabe cómo empezar una conversación. Se supone que uno es el adulto y debiera saber cómo hacerlo, o porque les da vergüenza. Hablar de sexualidad no es tan fácil. Aunque uno está muy interesado en el tema, no es fácil hablarlo. Y entonces los muchachos empiezan a tener conductas de aislarse para explorar la sexualidad, de aislarse para buscar en internet, de ir con los compañeros más bien a preguntarle las cosas que le está pasando de pronto en sus cambios hormonales o físicos. El Departamento de Educación en los Estados Unidos dice, estos datos son de hace unos 5 o 6 años, que el 93% de los muchachos entre 12 y 17 años están en la internet. Y para esa época, 1 de cada 4 niños entre 4 y 6 años ya estaban en la internet. O sea que la internet es una fuerte influencia en este tema para nuestros niños, para nuestros jóvenes y aún para muchos adultos. Y esa penetración que ha hecho la internet en nuestras vidas en la actualidad, pues ha traído cosas muy buenas para formarnos, capacitarnos, para relacionarnos, pero ha traído cosas muy desastrosas, como es, por ejemplo, la facilidad del acceso a la pornografía. Cuando yo tenía menos de 12, 11, 12 años, yo vivía en Granada Meta. Y si uno tenía algún interés por ver pornografía, le tocaba ir a un sitio que se llama un revistero, un sitio donde alquilaban revistas como tipo cómics o revistas de aventuras o de historias. Calimán, Arandú, yo no sé si a usted le tocó eso, a mí me tocó eso. Y por allá en esa zona había un área como adultos, solo adultos. Y entonces a usted le tocaba pasar por la pena de ir a ponerle la cara a quien alquilaba o vendía o prestaba las revistas para que le prestaran una revista pornográfica. Y el más valientico y el más matoncito del curso era el que andaba con la revista en el colegio pornográfica. Y esa era su fuente de pornografía. Después vinieron los medios visuales y entonces las casas de alquiler de Betamax, después de VHS, donde también se alquilaban películas de todo tipo y había un área ya con triple X. Entonces usted también tocaba pasar por la pena de ir a esos sitios y esperar que no hubiera nadie, si usted era joven o pequeño, niño, y alquilar una película, que normalmente no está permitido hacerlo, ¿no? Pero hoy en día no necesito ir a ningún sitio. Hoy en día solo con un aparatico de esos, usted puede aquí abrir el icono de Google y pone ahí cualquier burrada y ahí le aparece lo que usted está buscando. Y lo puede hacer en su casa, desde su cuarto. Entre otras cosas, una de las normas que nosotros tenemos en casa para nuestros hijos es que en su cuarto no deben haber medios electrónicos, ni siquiera televisor. Porque hoy en día la televisión se ha dañado muchísimo, especialmente en las noches. Cuando yo era pequeño, vuelvo y les cuento, la televisión empezaba a las 4 de la tarde en un televisor que tocaba prender, yo soy viejito, y esperar que se calentara el tubo y aparecía un puntico y luego la imagen era blanco y negro. Después vinieron los televisores a colores, pero la televisión empezaba a las 4 de la tarde con programas animados y terminaba como a las 10 de la noche con una novela. Pero hoy en día usted tiene 24 horas de televisión y tiene 1000 canales de televisión y muchos de ellos después de las 10 de la noche. Yo no le quiero decir que vaya y los explore para que lo constate, pero esa vaina está dañada, está podrida. Y ni qué decir de la internet. Entonces quiero que miremos un video. Vamos sobre cómo internet está educando sexualmente hoy en día. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you
think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. Dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información,
visite justoneclickaway.org. El gran consumo de pornografía que hay incluso al interior de la iglesia. La pornografía y la sexualidad se comporta como una adicción desde el punto de vista médico, donde la droga que se produce en nuestro cerebro es la dopamina y hace que nosotros, como es placentero, consuma más o quiera más. Un adicto a la cocaína o a la heroína tiene que salir a comprarla, buscarla, tomarla, aspirarla o inyectarla. Un adicto al internet solo necesita la pantalla y la conexión, porque su cerebro produce la droga para entrarle en una adicción. Ese no es el tema de esta charla, pero es un tema muy, muy serio. Y por eso como que la advertencia aquí es, uno tiene que estar muy, muy pendiente de lo que están haciendo sus hijos. Como nos decía ese comercial viejo por allá de los 80, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Y era por un tema de droga, de consumo de droga. Pero hoy en día es por tema de pornografía. Puede estar dentro de la misma casa el muchacho. Lo más posible es que esté en el cuarto y esté consumiendo pornografía si tiene un medio electrónico. Entonces, de paso sirva para decir que no es buena idea ni siquiera tener un televisor en el cuarto de ellos. Mucho menos medios donde puedan abrir y conectarse a internet. Por lo menos hasta que tengan convicciones o cosas claras en el tema de la sexualidad. Ahora en esta parte voy a comentarles algo sobre la epidemiología de la sexualidad. O sea, ¿qué dicen las estadísticas de cómo es el comportamiento sexual? Por lo menos en Colombia. En Colombia tenemos la infame cifra de que 1 de cada 5 mujeres embarazadas son adolescentes. O sea, es como el 19% de las mujeres embarazadas son adolescentes. Todos los reportes epidemiológicos de enfermedades de transmisión sexual están en aumento. Toda la inversión que se ha hecho para la sexualidad en Colombia no ha rendido los frutos adecuados, no se han disminuido los embarazos en adolescentes, cada vez se aumentan más, ni el reporte de las enfermedades de transmisión sexual han disminuido, cada vez está peor. La famosa propaganda de Sin Condón ni Pío, que nos tocó a nosotros cuando éramos pequeños, por allá en los 90, no fue más que un terrible descache de las autoridades en ese momento para decirle a la gente una mentira grande, que es que con condón no hay problema. Y ahorita les voy a mostrar cuáles son las verdaderas cifras de la protección del condón, que son casi nulas, por lo cual se dispararon las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades derivadas de la inmoralidad sexual, los embarazos en adolescentes, los abortos, la cantidad de abortos que se suceden en Colombia, clandestinos o ahora pues el legal permitido, todo se ha aumentado, o sea, todo se ha dañado a raíz de pensar de que este tema es un tema como inocuo o que solo se debe manejar con pañitos de agua fría. Toda la investigación científica no ha logrado controlar la proliferación de las enfermedades de transmisión sexual. Hace 60 años, en 1960, 1 de cada 60 jóvenes norteamericanos, estas son estadísticas norteamericanos, los norteamericanos son muy juiciosos, hacen sus trabajos y sus investigaciones con bastante aplicación. No tenemos estadísticas propias para mostrárselas. Y muchas de estas estadísticas incluso están subvaloradas porque nadie anda contando su vida sexual, ni su intimidad, ni sus problemas en esta área. Pero en 1960, 1 de cada 60 jóvenes norteamericanos tenía una enfermedad de transmisión sexual. Y en el 2010, 1 de cada 4 tiene una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, se ha aumentado notablemente este tema de la inmoralidad sexual y sus consecuencias en la población norteamericana. Con un agravante, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no dan síntomas. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no producen ningún síntoma, por lo menos inmediato o a corto plazo. Las dos enfermedades famosas, la sífilis y la gonorrea, ya casi que pasaron a la historia y se han reemplazado por una serie de infecciones muy agresivas y muy ocultas dentro de la persona. Y no dan ningún síntoma para usted saber con qué persona se puede inmiscuir sexualmente. Cuando dan síntomas son 10, 20 o 30 años después, cuando ya está la persona en otra situación de su vida, puede estar casada, puede tener hijos y ahí le revienta el problema que tuvo cuando en la adolescencia empezó un tema de inmoralidad sexual. Dice allí, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos dice que de los adolescentes sexualmente activos, el 50% va a adquirir una enfermedad de transmisión sexual. O sea que es prácticamente una lotería conseguir a alguien que no tenga una enfermedad de transmisión sexual. Pero no es sino que inicie la actividad sexual y puede caer en ese 50%. Así como a un clic de distancia está la pornografía en el internet, solo con una relación o con un contacto sexual ocasional es suficiente para adquirir una enfermedad de estas. La mayoría no van a dar síntomas. Por ejemplo,
Hay un virus muy conocido y muy famoso por razón de la vacuna tan debatida aquí en Colombia, del virus del papiloma humano. Esa es quizá la enfermedad como que más fácil se contagia a través de los actos íntimos entre las personas. Y un acto íntimo no quiere decir una relación sexual completa. El sexo oral, los besos, la caricia, el contacto de la piel desnuda es suficiente para hacer contagio de virus de papiloma humano. Y no sirve para nada el condón. El condón no ha demostrado prevenir la transmisión del VPH. Con condón o sin condón se transmite exactamente igual el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es un virus que queda pegado en las células genitales y especialmente en las mujeres es el factor más relacionado con cáncer. Casi el 99% de los cánceres de cuello uterino de las mujeres tienen que ver con una enfermedad de transmisión sexual. Así que dice allí, la conducta sexual sin penetración, o sea, sin una relación sexual completa, es una fuente de contagio de virus de papiloma humano. Simplemente con un beso apasionado puede hacer una adquisición de esta enfermedad. Estudios en Estados Unidos han mostrado, por ejemplo, que cuando no usaron condón, 44% de las parejas después de 3 relaciones estaban infectadas por el VPH. Obviamente, porque se relacionaron con alguien que tenía el virus de papiloma humano. VPH es virus de papiloma humano. Pero los que usaron condón, el 42%. Eso estadísticamente no significa absolutamente nada. Significa que con condón o sin condón, la enfermedad se va a transmitir. ¿Y quién lleva la peor parte? Las mujeres llevan la peor parte siempre en el tema de la sexualidad. Por el tipo de sistema genital de la mujer, es un sistema genital abierto, y por el tipo de células que tienen, reciben o se infectan más fácilmente que un varón. Y llevan las peores consecuencias, porque la carga de la maternidad y de la fertilidad está en gran parte como sobre la mujer. Las consecuencias más terribles, más dolorosas y más humillantes las pagan las mujeres en el tema de la sexualidad. Yo tengo 3 hijos varones, Dios me dio 3 hijos varones, pero no sé qué hubiera hecho si hubiera una muchachita, una niña, porque la mujer lleva la peor parte en este tema de la sexualidad. No solo por el tema del embarazo, sino que su sistema genital hace que tenga complicaciones, tratamientos más costosos, más dolorosos, se echa encima el tema de la fertilidad o la infertilidad. Si es un embarazo y no es deseado, se echa encima el tema del aborto. O sea que por donde uno lo mire, le va peor a una mujer en esta área si no tiene la sabiduría de Dios o la protección de Dios para iniciar su actividad sexual. No quiere decir que eso nos ha dado permiso a nosotros los hombres para hacer lo que queramos en esta área, sino que anatómica, fisiológicamente, médicamente, pagamos menos caro las consecuencias de la sexualidad irresponsable que las mujeres. Así que quienes tienen hijas mujeres, creo que serían los más indicados a que escucharan con atención estas cosas que estamos hablando. La Autoridad Mundial de Enfermedades de Transmisión, de Enfermedades Infectocontagiosas, es un centro que queda en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Se llama el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas, o CDC en español, o CDC en inglés, y queda en Atlanta. Y ellos sacan publicaciones médicas, publicaciones que nosotros estudiamos cuando estamos estudiando medicina. Y ellos todo lo que publican lo basan en estudios científicos. O sea, nada de lo que publican está basado en principios de valores o en principios de relación con el Señor y nada. Ellos solo publican lo que la evidencia ha mostrado. Y mire lo que dicen. La Autoridad Mundial de Enfermedades Infectocontagiosas, y eso lo estudia cualquier médico que estudie medicina en este país o en cualquier parte del mundo, dice, las únicas 2 maneras seguras y 100% efectivas para evitar una enfermedad de transmisión sexual es, 1, no tenga relaciones sexuales, o sea, abstinencia, o 2, la monogamia mutua, solo tenga relaciones sexuales con una persona que no haya tenido relaciones sexuales con nadie más. Un hombre y una mujer. Eso ya no lo dijo el Señor en su palabra. Jesucristo dijo, ¿y acaso no creó Dios un hombre y una mujer para que fuéramos uno? Pero la ciencia también nos soporta, porque estos son soportes científicos para decirnos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted se guarde hasta su matrimonio y tenga relaciones sexuales con una sola persona en esta tierra o en esta vida.
Que sea del género opuesto, por supuesto, que ese es el plan de Dios, y así lo diseñó Dios. Los genitales y la sexualidad está diseñada para tenerla con el género que es nuestro complemento. No existen sino dos géneros, la Biblia lo dice, y médicamente no existe tercer sexo ni tercer género. Médicamente existe hombre y mujer, punto, no existe más médicamente. Así el hombre después piensa que nació mujer o eso no es cierto. Lo que ellos sí tienen una confusión de género, una confusión en su identidad de género, pero están a gritos en las calles, en los medios de comunicación, en las novelas que están construyendo los canales que nos contaminan, están diciendo que es normal tener inclinaciones antinaturales, cuando eso no es totalmente cierto. Médicamente lo sabemos, hombre y mujer. Pero volviendo al tema, mire lo que dice la ciencia. Si usted no quiere sufrir de una enfermedad de estos, muy sencillo, o no tenga relaciones, o solo téngalos con una persona que no haya tenido relaciones con nadie más y que solo las va a tener con usted. Eso es sexo seguro. Eso sí es sexo seguro. Todo lo que se salga de allí no es sexo seguro. Pero a nosotros nos vendieron que usar el condón o que cuidarnos de esta o aquella manera era sexo seguro. Lo más inseguro que hay en sexualidad es usar un condón. ¿Por qué? A propósito del condón. La autoridad mundial para certificar medicamentos, alimentos o dispositivos en el uso de uso humano, que certifica que eso es probado, comprobado y requete comprobado científicamente, se llama la FDA. FDA en inglés, como Food and Drug Administration, algo así como la sociedad que administra los alimentos y los medicamentos que se van a usar en el mundo. Pertenece a los Estados Unidos. Y la FDA no certifica ningún condón de ninguna marca y en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Pero sí certifica que el paracetamol, o sea que el acetaminofén, que el Dolex se puede usar ampliamente. Pero ninguna autoridad mundial garantiza un condón o garantiza que es 100% efectivo, porque es totalmente falso. Cuando se usaron 25 enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos, 20 no se podían prevenir su contagio a través del buen uso del condón, entre otras cosas. Para usar un condón hay 15 pasos, y si viola alguno de esos pasos, su efectividad cae o baja. Entonces, solo en 3 o 4 enfermedades de transmisión sexual tiene una probada y mediana eficacia, pero en la mayoría no los provienes. Así se ponga 2 condones o 3 condones o así, no lo va a prevenir. La autoridad, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos dice: el buen uso del condón no evita 20 de las 25 enfermedades de transmisión sexual. A nosotros nos venden un engaño en las farmacias y el Ministerio de Protección Social, haciéndonos pensar que si usamos adecuadamente los métodos de barrera como el condón, vamos a estar protegidos, pero no es cierto. Y algo más para aclarar este tema. Cuando un ginecólogo o una ginecóloga va a revisar a una paciente que tiene infección por virus de papiloma, pues mucho más por VIH, hepatitis B o muchas de esas enfermedades, se viste de esta manera. Se pone un gorro, se pone una bata, allí faltan unos anteojos especiales de protección para la cara, se pone guantes, idealmente doble guante, y se pone unos vestidos para los zapatos, se llaman polainas. Esa es la manera como un médico se acerca a alguien que está contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Por tanto, es totalmente falso pensar que si usted se desnuda y entra en contacto con una persona piel a piel, mucosa a mucosa o genital con genital, así se ponga un condón, va a estar protegido. No es cierto, es totalmente falso. Estas son las medidas que usa un médico para que no se contagie. ¿Quién tiene relaciones así? Nadie se va a poner antes se desvisten. Entonces, ¿qué es sexo seguro? Sexo seguro es lo que Dios dijo en la palabra: que cada hombre tenga su mujer y que cada mujer tenga su hombre, y punto. Sexo seguro médicamente es lo que dice el CDC de Atlanta: no tenga relaciones sexuales o téngalos con una persona que no haya tenido relaciones con nadie y que vaya a ser su pareja para siempre, monogamia mutua. Lo demás, el te quiero, esta vida y la otra, te amo, contigo hasta la muerte, nada que ver. Cuando tiene relaciones con una persona, está teniendo relaciones con el pasado sexual de esa persona. Muchos de nosotros no sabemos esta verdad, pero lo que sí queremos es que nuestros hijos no cometan ese error. Ese es el gran amor de un padre, evitar que el hijo no camine el camino que uno caminó. Médicamente les puedo contar eso. Si tiene relación un hombre con una mujer,
Pero si esa mujer ha tenido relaciones con otro hombre y a su vez ese hombre con otra mujer o con otro hombre, eso es una cadena. Y entonces en la cama, en el lecho, se está llevando es como todo un historial o un prontuario, si lo quiere usted llamar, de toda su vida sexual. La única manera es como Dios lo planeó, es la única forma como esto funciona, es la única manera en que esto es sexo seguro. Y otra cosita más, nosotros conocemos las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito funciona que usted tiene un poder adquisitivo en su mano y lo que su ojo desea lo consume, pero la tarjeta le permite comprarlo en una cuota o en las cuotas que usted quiera. Y así para muchos funciona el sexo. Disfrute ahora, porque cuando usted compra lo que quiere, le da mucha alegría y se goza y usa lo que compró. Pero téngalo por seguro que le va a llegar una cuenta de cobro. El banco no le regala la plata. El banco le manda. Y si usted no paga, se la cobra, de alguna manera. Porque si le dio una tarjeta, él investigó que usted tenía formas de pago. El que administra la sexualidad inadecuada es el diablo. Ese es el banco, que nos entrega formas de satisfacernos sexualmente, que no están conforme a la palabra de Dios, para después pasarnos una cuenta de cobro. En el sexo, para muchos, funciona como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora, pero paga porque paga lo que ha hecho. Nadie pasa impune haciendo las cosas mal sexualmente y creyendo que se salió con la suya. Muchos de nosotros, si nos hicieran estudios en la sangre, nos enteraríamos que nos han pegado muchas cosas y no nos hemos dado todavía cuenta de lo que tenemos en nuestras células. Y les voy a mostrar 3 ejemplos. Estos son ejemplos de la vida real. Estos no son mentiras. Como médico, uno conoce muchos casos clínicos. Pero yo quiero que mire esta historia. Un hombre tiene 34 años, se casó hace 7 años, tiene un hijito de 5 años y él por costumbre dona sangre en el hospital. Y un día fue a donar sangre y lo llamaron del banco de sangre y le dijeron, señor, venga para acá, que aquí una prueba de un virus le salió positiva. El virus se llama HTLV1, virus de la linfotrófico humano, es un primo hermano del VIH, del SIDA. Y entonces dijo, ¿cómo así que yo tengo eso? Pero si yo no tengo nada. Y sí, él no tenía nada. Y le hicieron la prueba para confirmar y le salió positiva. Y le dijeron, bueno, esto es una enfermedad de transmisión sexual, que usted la tuvo seguramente hace unos 10, 15 años o 20 años. Y la carga con ese muertico ahí en su cuerpo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que él tiene una esposa y que posiblemente va a estar contagiada. Y el problema es que tiene un hijito. Y si la esposa se contagió, hay riesgo que se lo pase a su hijito. La pregunta es, ¿y cómo fue su vida sexual? ¿Dónde se ganó ese virus que no le dio ni ardor al orinar, ni secreción por su genital, ni nunca tuvo nada? La historia empieza 20 años atrás, pero le revienta cuando está casado y cuando tiene un hijo. Segunda historia, una mujer tiene 44 años, tiene 20 años de casada y tiene 3 hijos. Y para esta edad se recomienda que se hagan una citología cérvico-vaginal. Y va a la citología y a la semana le entregan el resultado y le dicen, tiene un carcinoma in situ, o sea, está empezando un cáncer en su cuello uterino, así no haya tenido ningún síntoma. Y le dijeron, pues el tratamiento para estos estadios es quitarle una parte del útero, hacerle una resección uterina, cosa que es muy dolorosa y muy complicada. Y hacerle varios seguimientos por años para ver que este cáncer no haya invadido otros órganos y no termine como una de las víctimas de cáncer de cuello uterino. La pregunta es, ¿cuál es el virus responsable del cáncer de cuello uterino? El virus del papiloma humano. Y la pregunta es, ¿cuándo se infectó por este maldito virus? Pues seguramente fue 20, 25 años atrás, no ya casada con sus hijos. O este otro caso, una pareja, se enamoran, hacen su noviazgo, se casan y deciden tener hijos y empiezan a tener relaciones sexuales, pero después de un año de tener relaciones sexuales sin protección no queda embarazada. Entonces es infértil. Y empiezan los estudios, bueno, ¿quién es el infértil, el hombre o la mujer? Y terminan los estudios y le dicen, señora, usted tiene destruidas las trompas de falopio porque seguramente adquirió una enfermedad de transmisión sexual que nunca le dio síntomas, pero que la trajo a este punto de la infertilidad en este momento. Los tratamientos de fertilización in vitro son costosos y dolorosos. Costosos es muy, muy costosos. Valen millones, 80, 90, 100 millones de pesos. No es un tratamiento que cubran las EPS. Lo que esta mujer tuvo seguramente fue una enfermedad de transmisión sexual en su adolescencia, que pudo haberse tratado con una tabletica de un antibiótico,
porque es muy sencillo de tratar. Pero como nunca dio síntomas, pasó desapercibido hasta que terminó en infertilidad. Esos son casos de la vida real. Esos no son inventados, son casos ciertos. El sexo funciona como una ruleta. Nadie juega ruleta con 4 o 5 pistolas en la cabeza porque alguna le revienta. Pero a veces uno cree que en la sexualidad puede andar por esta vida haciendo y deshaciendo y que eso a mí no me va a tocar o que eso yo soy inmune. Entonces la segunda pregunta, porque se me está acabando el tiempo, ¿cómo hablo de sexo con mis hijos? Ya creo que he mostrado por qué es importante hablar de sexualidad. Eso lo veíamos el martes. Las acciones, lo que está por fuera del mar, la punta del iceberg, solo reflejan lo que está en su corazón. ¿Qué tienen nuestros hijos en el corazón? Entonces, nuevamente en los Estados Unidos han hecho estudios para decir, ¿cómo le hablo yo a un adolescente de sexualidad? Y la Universidad Johns Hopkins desarrolló una guía que se llama La Guía para el Desarrollo Saludable del Adolescente. Y esto incluye cómo hablar de sexualidad con los jóvenes o con los adolescentes. A propósito, al final también tengo una serie de bibliografías y uno de los autores que más me gusta en este tema es el doctor Josh McDowell, que es el autor de ese video que vimos de 6 minuticos, que se llama www.josh.click, algo así. Pero si usted busca en internet Josh McDowell, le va a salir la historia suya, le va a salir los libros que tiene, y tiene muchos libros muy útiles, entre esos uno que se llama Cómo hablar de sexo con sus hijos, y muchos otros que tienen otro que se llama La Verdad Desnuda, que es en DVD, para que usted, si lo puede adquirir en una librería cristiana, lo pueda ver, porque todo esto que les estoy explicando, él lo explica con mucha claridad en 2 DVDs. Claro, eso duran como 6 horas, los 2 DVDs, pero usted no tiene que verlo de corrido. Puede ver en forma de preguntas, puede ver 2, 3 preguntas, y en un lenguaje que nos permite, o les permite a las personas que no son médicas, entender perfectamente de lo que él está hablando. Y todo es con base en investigaciones científicas, nada es inventado. Entonces, Josh McDowell es un buen autor en este tema. Él estuvo en Bogotá hace como unos 5 años dando una conferencia, vendiendo material, y tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar allí en la capacitación que hizo en una iglesia cristiana. Él es un hombre cristiano, él es un psicólogo, tiene familia, tiene ya hijos grandes, casados, tiene nietos, pero es una autoridad que habla con mucha claridad por si usted quiere decir, bueno, ¿yo cómo hago para enterarme de este tema? Quiero como hablar con más claridad y con autoridad a mis hijos. Entonces, en esa guía que la Universidad Johns Hopkins hizo para la guía para el desarrollo saludable de los adolescentes, da 4 punticos. 1, tenga conversaciones constantes con sus hijos. Y para tener conversaciones constantes con sus hijos, usted tiene que estar al pie de sus hijos. Interesarle lo que piensan, hablan o buscan o estudian sus hijos, o dónde entran o salen sus hijos. Tiene que vivir con ellos, empezando por lo más elemental, para poder usted tener conversaciones constantes acerca de sexualidad. Si usted habla mucho con su hijo, mis hijos son varones, entonces hablamos mucho de deportes, de fútbol. Ayer hablamos del partido por allá donde fue finalista un argentino, Boca, con Palmeiras. Pero entonces usted puede aprovechar porque empieza a ganar el corazón de su hijo y después él le va a recibir más fácil la información de este tema. Si su hijo es muy pequeño, háblele despacio y en pequeñas porciones. No es cierto la famosa tal charla que tienen que darnos de sexualidad. Un día el papá llama a su hijo y le dice, ven que necesito hablar contigo sobre sexo, siéntate aquí, te voy a explicar. Eso no es cierto, eso no existe. Eso además intimida. Si a uno el papá lo llama a hablarle de sexo y dice, ahora sí me cogió o me pilló lo que estaba haciendo, no sé. Lo que quiere decir esta enseñanza o esta instrucción es, hable pequeñas cantidades de acuerdo a la edad del muchacho y vaya soltándole la verdad de a poquitos. Mi hijo de 9 años, como a los 6 años o 7 años me preguntó, ¿y cómo vienen los niños a este mundo? A mí me tocó creerme el cuento de la cigüeña como hasta los 12, pero eso no es cierto. Entonces, a su edad de 5 o 6 años, el lenguaje más sencillo que yo tenía para decirle es, la mamá y el papá se casan y en la cama se acuestan desnudos y tienen una relación sexual y allí el papá pone una semilla en el vientre de la mamá y ahí empieza a crecer el niñito que después va a nacer por su vagina. Yo no sé cuánto me entendió de eso que le dije, pero yo sé que le dije la verdad y él se quedó con la idea de que papá y mamá se casan y se acuestan en la cama desnudos, pienso yo, que hasta ahí llegó. Pero eso es lo que de pronto él comprendía. Ya tiene 9 años y comprende más cosas, ya estudiaba el sistema genital incluso en sus clases. Entonces ya toca hablar con más información y ya toca con la palabra de Dios decirle lo que Dios quiere es que con la mamá nunca nos separemos y estemos siempre juntos y que solo ella sea mi pareja sexual y que yo sea su pareja sexual.
y que yo no puedo andar mirando más mujeres, ni ella puede andar mirando más hombres, y mucho menos teniendo relaciones con otras personas. Y así como va creciendo el muchacho, yo le voy enseñando la verdad. Y no solo la enseño, sino que ellos la ven. Y dicen, bueno, si mi papá dice esto, pero lo cumple, yo creo que es así. Y cuando ya está haciendo su devocional, él ya hace su devocional cada día, y hay herramientas para niños para que hagan su devocional, él va preguntando más cosas. Y por supuesto que hay cosas de sexualidad. En la Biblia muchas cosas de sexualidad. Entonces uno lo va acompañando y le va hablando más cosas de sexualidad. No hay una tal gran charla, pero sí hay que hacer las cosas y para eso necesito tiempo y necesito estar con él. Si no estoy cerca de él, si no me intereso por sus actividades, no me va a escuchar. No trate de abarcar todos los aspectos de una pregunta. Que a veces le pregunta, papá, ¿y qué es el condón? No, me voy a sacar el estudio del condón y todo esto que les estoy mostrando a usted, lo aburro. Pero yo tengo en mi cuarto un condón, porque yo sé que un día me va a hacer la pregunta. Y el día que me haga la pregunta, yo ya tengo el condón para ir y mostrarle y decirle, esto es un condón. Y me va a decir, ¿y para qué sirve eso? Y cuando me diga, ¿para qué sirve eso? Yo tendré que saber cómo le digo para qué sirve o para qué se usa. Pero lo que le voy a decir es, Dios no quiere que tú uses eso. Pero esas son las cosas, así dice la guía saludable. Esto es científico. Cuando los niños van creciendo, ya manejan más detalles. Con mi hijo de 18, 19 años es totalmente diferente. Además quieren estudiar medicina, entonces toca explicarles de una manera mucho más profunda. Pero así le enseña usted a sus hijos. Y así quiere Dios que lo hagamos, nosotros. Usted no necesita ser médico, pero entenderá que muchas cosas usted necesita capacitarse o necesita estudiarlas en algún sitio. Por eso es que a veces les dejo como la inquietud y la piquiñita con la bibliografía, si la quieren tomar al final. Recomendaciones prácticas. Si su hijo le viene o su hija le viene a preguntar algo, sea afectuoso, sea cariñoso, sea receptivo, háblele honesta y sinceramente, no se sonroje, no se tape, no lo regañe, no lo juzgue. Más bien le agradece usted a Dios que su hijo o su hija se acerque y le pregunta por sexualidad, porque lo normal es que no lo hagan. Escuche atentamente, cuide su lengua al hablar con él, no use términos inmorales, indiscretos, no se burle de las personas, háblele como se llama el pene, se llama pene y la vagina se llama vagina, sea lo más natural, lo más didáctico que pueda hacer con su hijo, depende de la edad, o si es un adolescente, busque recursos, que para eso sí debemos buscar recursos en internet, de tal manera que el muchacho satisfaga la pregunta que hizo. Y no sermoniemos con estos temas. A uno no le gusta que lo sermonien por nada, pero más en estos temas, y más los hombres, nos gusta es al grano. Pregunté tal cosa, contéstame tal cosa. Eso sí, ore. Nunca deje de orar por sus hijos. ¿A qué hora le enseño? Esta gráfica muestra que hay muchas oportunidades para enseñarle de sexualidad a nuestros hijos. Si usted va pasando por la calle y un perrito está encima de la perrita y su hijo lo vio, su hija lo vio, aproveche, si es pequeño. Porque él va a decir, ¿y qué hace el perrito encima de la perrita? Y usted le va a decir, esa es una relación sexual, pero entre animales. Y de ahí puede usted enseñar algo más. Si van a una boda o a un matrimonio, enséñele que Dios quiere que nos casemos antes de que iniciemos actividad sexual. De los medios de comunicación, creo que ya en otra semana de la familia hablaron sobre ese tema. Si ve una mujer embarazada, si ve un comercial en la televisión de condones, puede ser un momento de acuerdo a la edad del niño o la niña para enseñarle qué es eso y qué Dios quiere que haga usted con eso. ¿Hasta dónde superviso a mis hijos? Hasta donde les sea posible. Como padre cristiano yo les puedo decir que lo que Dios quiere es que estemos muy inmiscuidos y muy atentos a lo que nuestros hijos están viendo, para que no sean contaminados. Entre otras cosas les confieso algo. Parte de la intención que tuvimos, llevando a nuestro hijo a la casa, a que estudiara cuarto primaria, él está estudiando cuarto primaria, el más pequeño, dentro de la casa. Su mamá es profesora la mayor parte de los días y yo algunos pocos días, pero ella es quien ha hecho el esfuerzo grande. Es evitar que a su corta edad empiece a recibir mucha información que no debe recibir fuera de casa. Algún día va a ir al colegio, obviamente. Yo no voy a poder dictar el bachillerato ni la universidad. Mi esposa tampoco, pero hasta donde sea posible yo quiero guardar el corazón de ese muchacho, guardar sus ojos, saber lo que está viendo en internet, tener controles parentales. No sé si hablaron de eso cuando hablaron de los medios, pero hay formas de ponerle filtros, aunque hoy en día esa cosa está terrible, porque uno pone filtros y yo no sé por dónde se desfiltran, pero se desfiltra la pornografía y llega. Establezca límites en su casa.
Los límites, hablábamos el martes, son importantes. Dígale a sus hijos y a sus hijas, antes de que le presenten el novio, o usted se entere que tiene novio o novia, ¿qué espera usted de él o de ella? ¿Cómo es una cita romántica? ¿Cómo se trata a una mujer? ¿Dónde puede ir con la novia y dónde no puede estar a solas con la novia? Porque puede caer. Hable de esas cosas. ¿Qué espera usted de ellos? ¿Qué espera usted del uso del alcohol y las drogas? Entre otras cosas, el alcohol es de lo que más activa en los muchachos, la inmoralidad sexual en los jóvenes. Si usted ya habló de eso con ellos, usted ya puede poner consecuencias y puede saber hasta dónde pueden llegar. Y si ellos las pasan, van a pagar el precio. Pero usted hizo lo que tenía que hacer. Si usted nunca habló de sexo con sus hijos ni les enseñó estas cosas, pues nunca es tarde para hacerlo. Cuando mis hijos ya estaban entrando a la adolescencia, aprendí estas cosas. Y me senté a ver los videos de John McDowell. No les quiero contar cómo eran las caras de ellos viendo eso, pero yo sé que aprendieron cosas. Y acompaña esto siempre de oración, y ojalá de oración y ayuno, porque estas son cuestiones espirituales. El diablo quiere dañar esto. El diablo quiere que usted no ponga normas, que usted nunca le hable a su hijo de las visitas en la casa, que usted nunca le diga a su hijo, no puedes tener internet, no puedes tener un televisor allá en tu cuarto. Sino que el diablo viene con la mentira de, pero si todo el mundo lo hace. Pero ¿qué tipo de papá o mamá es usted que le está cohibiendo al niño el libre desarrollo de su personalidad? Y el libre desarrollo de su personalidad es que lo va a meter en muchos problemas. Nadie mira la historia final. Nadie mira lo que le ha pasado a este señor que le conté del caso clínico, a esta señora. El diablo presenta la tentación, lo hace a usted caer y listo, va y lo acusa ante el trono de Dios. Pero su resultado, su enfermedad, su dolor, su costo, su vergüenza, porque esto es vergonzoso, muchas de esas cosas son vergonzosas. Estas historias son las más cuidadas por las entidades, porque nadie quiere que le anden sacando que tuvo una sífilis, una gonorrea, un VIH. Eso es, socialmente va a tener rechazo. Y la vestimenta adecuada para los que tienen niñas. La vestimenta adecuada, cómo se debe vestir una mujer y cómo debe venir a la iglesia o cómo debe ir a su trabajo. Si nunca habló de esto, nunca es tarde. Y pídele al Señor que le dé sabiduría. Pero uno ve eso también. Y dentro de la iglesia, cómo llegan las mujeres a veces vestidas. ¿Qué debemos saber para hablar de sexo? Muchas cosas. Anatomía, fisiología, cambios sexuales, biología de la reproducción, fertilidad, métodos de planificación, enfermedades de transmisión sexual, prácticas sexuales, orientación sexual, autoestima, presión de grupo, delitos sexuales. Existen los delitos sexuales y también informáticos existen. En fin, tendría que saber usted muchas cosas. Yo no creo que usted vaya a hacer eso. Pero yo sí creo que existe un Dios que escucha nuestras oraciones y un Espíritu Santo que nos da su sabiduría para saber relacionarnos con nuestros hijos y poderles entregar la información que ellos necesitan a su debido tiempo. Y por último, les quiero mencionar esta página en internet que se llama www.medinstitute.org, como instituto médico. Es una cosa espectacular. Si usted lo quiere consultar, la página está en inglés, pero como usted hoy en día entra por Google y pone traducir y se la traduce, entonces no se preocupe, no necesita saber inglés. Pero para entrar sí, para que entre a la página original tiene que poner ese enlace, www.medinstitute.org. Y ese instituto lo fundó en 1992 este doctor, Joe Mahoney, un ginecólogo que empezó a ver en su consultorio en los Estados Unidos que estaban llegando muchos niños y niñas jóvenes con enfermedades de transmisión sexual y jóvenes embarazadas. Actualmente lo dirige la doctora Frida Bush y es un instituto que se volvió autoridad en los Estados Unidos para consultar todo lo de sexualidad. Entonces, si usted quiere saber algo de sexualidad, puede preguntarle porque eso tiene un chat, tiene videos, el video del día en YouTube y puede usted hacer preguntas. Es una fundación. O sea, también le recibe aportes. Si usted quiere aportar, él recibe aportes. Pero se volvió un ente investigador y creó lo que se llama el Instituto de Salud Sexual para la Vida de los Estados Unidos. Y eso, si el muchacho tiene una pregunta y no se la quiere hacer a usted, yo le dije a mis hijos, entren a esta página y pregunten. Que me está pasando tal cosa, que me está apareciendo tal otra, que por la noche no sé qué, que tengo unos sueños de esta manera, que no sé qué. Si tiene mucho miedo a preguntarle a su papá, yo digo, consúltenle, pregúntenle. En ninguna parte dice que esto es una institución cristiana o que tenga temor de Dios, pero usted lee los objetivos y los resultados del Instituto Médico y parece que lo hubiera hecho un cristiano.
Objetivos: aumentar la edad para iniciar la primera relación sexual en las personas, disminuir el número de parejas sexuales, disminuir la maternidad fuera del matrimonio, disminuir las enfermedades de transmisión sexual y los problemas de infertilidad, aumentar el número de personas que tienen habilidades para tener relaciones firmes antes de iniciar su sexualidad, aumentar la conciencia de la estructura familiar, aumentar el valor del matrimonio y del amor comprometido y sacrificial. Usted dice, pues esto lo escribió un cristiano, porque eso no lo pudo haber hecho una persona, pero Dios inspiró a este hombre y tiene un instituto que es una autoridad ahora no solo nacional en Estados Unidos, sino mundial, sobre temas de salud. Esa es como la página cuando entra uno en internet y la mira, si usted la quiere llevar. Pero hay mucha más bibliografía. Este es el DVD del Dr. Josh McDowell, se llama La Verdad Desnuda, que lo venden en librerías cristianas, y hay mucha más literatura. Ese libro, el penúltimo, Habla claro con tus hijos sobre el sexo, es cosas que uno como papá puede enterarse para poder transmitir la verdad de la sexualidad. Esta mañana en la emisora mencionábamos ese libro, Límites con los adolescentes, y ahí habla de la parte sexual, cómo decirle, mira hijo o hija, lo que yo espero de ti es esto. Dios dice esto, la ciencia ya dice que es un problema andar de inmoral, que tengo muchos problemas para mi salud, para mi vida, para mi futuro, que muchas personas han dañado su familia, han derrumbado su proyecto de vida por culpa de una mala sexualidad. Y todo eso está en literatura, que usted puede consultar, para las personas que quieran consultar. El tema es bastante extenso, pero yo sé que el Señor nos ha hablado esta noche y lo dejo en manos del pastor. Gracias. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.